recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 4 de diciembre de 2020. Caraota Digital se pregunta ¿dónde está Gabriela Mirabal, la mujer que denunció a su familia por corrupción? El pasado 1 de diciembre, María Gabriela Mirabal, la mujer que denunció a su familia por corrupción, informó que funcionarios del CICPC estaban en su residencia con una orden de captura. Está el CICPC en la puerta de mi casa con una orden de captura. Desde el intento de asesinato he sido perseguida y acosada. Me van a llevar, secuestro, había señalado a través de sus redes sociales. Sin embargo, tras haber realizado su denuncia en Twitter, han transcurrido 2 días y se desconoce el paradero de la mujer. El último tuit que colocó fue una imagen con la orden de aprehensión en su contra, en donde se aprecia que según oficio 02320 fue emitida por el juzgado 12 de juicio y del circuito judicial penal del área metropolitana, pero no se indica delito, y lo que se reseña es que se le revoca la medida cautelar sustitutiva de libertad. Vale recordar que Gabriela Mirabal había denunciado a su hermano Gustavo Mirabal Castro de ser testaferro de Alejandro Andrade, ex escolta de Hugo Chávez y ex tesorero de Venezuela, quien cumple condena en Estados Unidos sentenciado por el delito de lavado de dinero. Para quienes no conocen mi historia, mi hermano Gustavo Adolfo Mirabal Castro es testaferro de Alejandro Andrade. Se robó $250 millones. Compró a mis padres, hermanas, finalmente a mis hijos. Nunca fui partícipe de sus actos ilícitos. Lo repudié y denuncié ante autoridades a través de redes sociales dentro y fuera de Venezuela. Hoy se esconde en Dubái, rodeado de lujos y caprichos que el dinero mal habido compra. A raíz de mis denuncias se le cerraron muchas puertas, congelamiento de bienes y dinero. Las represalias no tardaron en llegar, víctima de terrorismo judicial, secuestro, injurias, agresiones físicas y psicológicas, prohibición de salida del país. No pudieron conmigo hasta hoy, había escrito la mujer. A finales del mes de agosto contó en sus redes sociales que su hijo acudió a su vivienda tras 10 años que no se veían y la atacó. Mi hijo Gustavo Arrieche Mirabal, a quien no veía desde hace 10 años, apareció en mi puerta el domingo 16. Mi alegría fue inimaginable, solo duró 2 segundos, corrí a abrazarlo. Mi amor, mi bebé, sacó una pistola, la puso en la sien, me roció con gas pimienta. El matón que vino con él estaba desconcertado. Asimismo, acotó que recurrieron a su hijo y lo manipularon para vengarse de ella. Él me pateó, me partió dientes, me robó. Segunda vez que me roba, ese día lo supe. Amenazó con matarme y repitió que mis hermanos y padres estaban al tanto y muy satisfechos con el daño que me estaban infligiendo. La Venezuela del horror que amanece este 4 de diciembre de 2020, ¿dónde está María Gabriela Mirabal? Todo detenido tiene derecho a informar a sus allegados de dónde se encuentra detenido, dónde se encuentra María Gabriela Mirabal, dónde se encuentra Eduardo Velázquez, dónde se encuentra Carlos Lanz. Y cuidado que no estoy hablando de opositores, estoy hablando de gente. No se puede decir de María Gabriela Mirabal, que en todo caso está ligada a través de su familia, pero en el caso de Eduardo Velázquez, que va para un mes desaparecido. El 12 de noviembre desapareció Eduardo Mirabal, o en el caso de Carlos Lanz, que lleva ya varios meses desaparecido, estoy hablando de gente que está relacionada con el chavismo y que ha desaparecido. Nadie sabe dónde se encuentran. Tampoco ninguna autoridad hace algo por averiguar. Como ya les digo, es la Venezuela del horror que amanece el 4 de diciembre de 2020. Esto es Titulares de la Mañana. RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación. Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información. Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. ONGs venezolanas destacan irregularidades en parlamentarias. Un poder electoral designado en forma irregular, cuestiones de pluralidad política e incluso de igualdad de género. Estas son algunas de las observaciones e irregularidades destacadas en un informe realizado por ONGs previo a las elecciones electorales, dice la OA.
Esto debe ser la patilla. Déjenme buscar el original de la OA, que creo que seguramente no irá a elecciones electorales. Aunque estas son elecciones no electorales, porque vas a unas elecciones pero no eliges nada, ya todo está elegido. Sí, dice elecciones electorales venezolanas del próximo domingo 6 de diciembre. Durante la presentación del informe este jueves explicaron que este es fruto de un esfuerzo de por lo menos 6 meses y 7 organizaciones que hacen parte de la Red Electoral Ciudadana y Diálogo Social. Jesús Castellanos, politólogo, profesor universitario y coordinador del informe, mencionó al menos 5 aspectos en los que se enfocaron de cara al análisis del proceso electoral. Uno de ellos fue la designación del Consejo Nacional Electoral contrario a lo que establece la Constitución y la ley. Indicó también que hubo especiales excesos nunca vistos en esa materia, como el nombramiento de la titularidad del presidente y vicepresidente por parte del TCJ. Con este CNE hubo cambios en el sistema de distribución de escaños en la Asamblea Nacional, aumentándolos, y en el manejo del cronograma electoral, los cuales parecen parte de una administración con poca expertise, indicó el profesor. Otro aspecto señalado por Castellanos fue el sistema de automatización, donde consideran que hubo fallas comunicacionales e informativas sobre las nuevas máquinas, software y cómo votar. Mencionó además que se encontraron irregularidades en la precampaña, el uso de recursos públicos, ambos en violación de leyes locales y respeto a las normas de bioseguridad por la pandemia. Por su parte, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, trató el tema del pluralismo político. Borges indicó que existen antecedentes de medidas y acciones como la reducción de oferta de partido en los últimos comicios que terminan en un ecosistema favorable para que haya una perpetuación en el poder. Y según la Patilla, a pocos días del fraude electoral, así lo denomina la Patilla, los caraqueños ya empiezan a padecer por la falta de gasolina. Uno no sabe qué relación hay entre una cosa y la otra, pero ciertamente la gasolina empieza a escasear en Caracas. Faltan solo 3 días para que el régimen de Nicolás Maduro lleve a cabo su fraude electoral, denunciado por el gobierno interino de Juan Guaidó y la comunidad internacional. Insisto, estoy leyendo la Patilla y ya los caraqueños comienzan a padecer nuevamente por la escasez de combustible. Por cierto, anda rodando por ahí un audio de un general, de un militar, en el que le exige a todos su personal, a todos sus militares a cargo, que sencillamente, si llega un alcalde con 1.000 carros, esos 1.000 carros hay que atenderlos, porque eso es para darle el golpe definitivo a la revolución, a los escuálidos, para que haya libertades, para que la revolución gane las elecciones. Militares haciendo, o este militar por lo menos, haciendo, pues, abochornando su uniforme. En un recorrido realizado, vuelvo al tema de la gasolina, por el periodista Daniel Guillermo Colina, exclusiva para La Patilla, quedó en evidencia la larga cola de conductores en búsqueda de gasolina que se registra este jueves 3 de diciembre en el este de Caracas, específicamente en la estación de servicio Texaco de Las Mercedes. Más temprano, la periodista Yudeima Sotillo informaba a través de su cuenta de Twitter que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos de la dictadura estaban haciendo desastre en una bomba de La Paz, mientras los que tenemos placa 0 y 9 llevamos horas sin movernos en la cola, quienes pagan 5 o 10 dólares pasan aunque no les toque. Otro día en la oficina para los venezolanos. Maduro dice: no nos importa lo que diga el imperio norteamericano. El PSUV se concentró para el cierre de campaña electoral. Como ha sido norma, el respeto a las medidas para prevenir la COVID-19 brilló por su ausencia. Dios mío, la foto es: qué ancho está Maduro, realmente, barrigón que se gasta ese señor. No quiero hablar mal de nadie, ¿no? O sea, digo, normal, ya es una persona de cierta edad, pero debería cuidarse un poco. La foto es de FP, por cierto. Venezuela cerró este jueves la campaña para las elecciones legislativas del domingo, que ha sido prácticamente un desfile monocolor chavista sin ninguna alternativa fuerte. El acto más llamativo del día lo protagonizó Nicolás Maduro con una concentración de su partido en el centro de Caracas, en el que, como ha sido norma en toda la campaña, el respeto a las medidas para prevenir la COVID-19 brilló por su ausencia. Nosotros desde las calles de la histórica y heroica Caracas les decimos: váyanse al carajo, no nos importa nada lo que diga el imperio norteamericano, lo que importa es lo que haga el pueblo de Venezuela, dijo Maduro en el cierre de la campaña del chavismo para las elecciones legislativas. Esta elección es una oportunidad para medir fuerza, y no había ni una cuadra de gente aquí viendo, para ver quién tiene más pulso, el imperialismo norteamericano y la oposición rastrera o el pueblo bolivariano, indicó subido a la tarima y frente a miles de simpatizantes del gobernante del Partido Socialista Unido. Maduro reiteró que se va si pierde.
Así está, es seguro que no va a perder. Esto era una nota del Nacional. Y otra nota del Nacional dice que Estados Unidos indica que las elecciones del domingo son una farsa. Una portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó a la agencia de noticias EFE que Washington seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó después del 5 de enero. La oposición venezolana, que controla ahora el Parlamento y que encabeza Guaidó, no postuló aspirantes a estas elecciones por considerarlas fraudulentas, lo que implica que el líder opositor, reconocido como presidente por Estados Unidos y medio centenar de países, perderá su escaño tras los comicios. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder ilegalmente porque robó las elecciones de 2018, gane al robar unas segundas elecciones, dijo a EFE el portavoz, que pidió el anonimato. Por cierto, varios países europeos, por no decir todos los países europeos, están en lo mismo. No reconocen las elecciones de este domingo. Y Estados Unidos amenaza con más sanciones a los responsables de las parlamentarias convocadas por el régimen. Elliot Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, condenó este jueves las parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. En tal sentido, amenazó con más sanciones para los responsables del proceso que pretende designar una nueva Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, Abrams afirmó que la administración de Donald Trump está dispuesta a extender las sanciones. Lo que pasa es cuánto le queda a la administración de Donald Trump, ¿no? Un mes. Así pues, ratificó la propuesta de máxima presión al régimen como medio para respaldar una transición democrática en Venezuela. De igual forma, Abrams reafirmó el apoyo de la Casa Blanca al presidente encargado Juan Guaidó y al Parlamento actual. Incluso instó a la comunidad internacional a no tomar la misma posición, después de las parlamentarias del domingo, y espera que la de oposición no designe un nuevo líder del interinato. No quiero que esto se tome como una reducción en el apoyo a Guaidó, a quien apoyamos completamente y que creemos ha hecho un trabajo realmente increíble en las circunstancias más difíciles. El diplomático estadounidense subrayó que la presión sobre Maduro contaba con un importante consenso bipartidista. Por ende, reconoció que no espera grandes cambios en la política de la Casa Blanca en cuanto a Venezuela en caso de que el candidato demócrata Joe Biden sea designado presidente. También lo dijo un diplomático europeo con el que conversábamos ayer. Un grupo de periodistas decía, sí, es posible que haya cambios en la política de Biden hacia Venezuela, pero esos cambios no van a ser de inmediato, van a ser muy lentos y además van a ser muy medidos, decía, porque la verdad de las cosas es que Biden ganó por un margen muy estrecho. Dice, olvídense ustedes de los 6 millones de votos. En los estados estos, que al final fueron los estados que marcaron la diferencia, que si Pensilvania, Georgia, etcétera, ganó en todos por menos de 3 puntos y eso hace que su victoria sea realmente frágil. 6:44, antes de irme a la pausa, 4 titulares más. Un candidato a diputado ofreció tiros y repartió golpes en cierre de campaña de elecciones del régimen. Un candidato por Carabobo, a diputado por Carabobo, además vestido de amarillo, debe ser de estos de la farcita esta de Primero Venezuela, ¿no? En las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen para el 6D, emprendió una pelea en plena calle con disparos y amenazas hacia otras personas. El susodicho, dice la nota que firma Franklin Delgado en Carahota Digital, Leandro Domínguez amenazó al hombre. Tú no puedes gritarme, yo tampoco, pero me da la gana. Así mismo, me da la gana, chico. Y acto seguido, uno de sus escoltas procedió a golpear al implicado en la discusión. El incidente fue captado por las cámaras de los presentes y el video se convirtió en viral para las redes sociales. En el mismo se observa una acalorada escena donde el candidato golpea a un diputado y se escuchan detonaciones. El carabobeño, entonces, en tanto, nos dice que la oposición discute reducir el número de colaboradores de Juan Guaidó. Según Reuters, un grupo de diputados plantea reducir el Congreso a un grupo pequeño, dijo el diputado Freddy Guevara. 9 diputados de oposición están discutiendo reducir el tamaño del equipo de colaboradores del presidente interino de Juan Guaidó. Y según informaron a Reuters, el próximo domingo 6 de diciembre se realizarán las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro y desconocidas por la oposición por considerar que carecen de garantías. El diputado Freddy Guevara explicó a Reuters que el Parlamento está discutiendo una reducción en la cantidad de embajadores que representan a Guaidó en el exterior y agregó que un grupo de diputados plantea reducir el Congreso a un grupo pequeño. Sigo leyendo más informaciones. TCJ en el exilio. Nada de esto es alentador. TCJ en el exilio declara nulidad de las parlamentarias convocadas por el régimen y continuidad de la Asamblea Nacional. Ya tienen un argumento jurídico, aunque algo endeble, para mantenerse
digamos, en una representación ante la comunidad internacional. En declaraciones ofrecidas al periodista Gustavo Cando de La Voz de América, Domingo Salgado Rodríguez, magistrado y presidente del TCJ en el exilio, enfatizó que la designación del actual Consejo Nacional Electoral es una atribución constitucional que corresponde solo al Poder Legislativo, contando con la participación de la sociedad civil. Decía, hay gente que dice que hay que construir todavía esta narrativa, ¿no? Y bueno, esa narrativa se está construyendo, pero con muchas dificultades, como es lógico. Para cerrar este bloque, Maduro habla de una válvula de escape, hablando sobre la dolarización. Estamos en una dolarización por descarte por la crisis que estamos viviendo. No me atrevería a decir que es irreversible. Lo que sí te digo es que tenemos que defender nuestra moneda y combinarla junto con otras monedas y criptomonedas, dijo el líder del régimen durante un debate televisivo junto a periodistas realizado en el Palacio de Miraflores. Maduro pidió no frenar este proceso que a su juicio ha ayudado con la economía familiar. Se ha venido creando un movimiento que mide los ingresos a un nivel superior que el de nuestra moneda. No hay que frenarlo, precisó. ¿Se acuerdan del dólar criminal y todo aquello? 2017, la gente haciendo cola, no se conseguía una harina pan, los bachaqueros, que si yo tengo mi bachaquero, ¿para qué? Todo eso, ¿para qué? ¿Qué dejó aparte de sufrimiento y pobreza? Todo este experimento comunista de estos tipos, que además se aplicó a machamartillo, que es el causante de que se hayan ido 6 millones de personas de Venezuela. ¿Qué dejó? Bueno, un grupo de gente súper rica y al resto de la población ganando $2 al mes. Y no vengan a hablar de las sanciones. 6:48 minutos, vamos a hacer la pausa. Permitan que el país respire, permitan que el país viva, permitan la libertad económica, dolaricen la economía. Y verán cómo todo empieza a mejorar muy rápidamente. 6:48 minutos, como les decía, quiero hacer la pausa publicitaria. Voy a hablarles de Tecnohospitalaria, que tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19, mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales, alcoholes, suplementos alimenticios y mucho más. ¿Cómo ubicarnos? Tecnohospitalaria.com, página web, redes sociales, @Tecnohospitalaria en Facebook, Twitter e Instagram. También 0212-715-8543, 0212-519-6031 y correo info@tecnohospitalaria.com. Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Hablarles también de Compu Periquito. Recargamos tus ideas. Compu Periquito es recarga de cartuchos, de tóner y de tinta con la mejor calidad y al mejor precio. ¿Cómo ubicarnos? Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter como Compu Periquito, también Facebook, 0212-551-9450, 0424-243-2949. En esta Navidad ponga sus impresoras finitas con compuperiquito.com, que queda en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Compu Periquito, recargamos tus ideas. Y también hablarles de Mazda 3 Autopartes BZLA, su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país. Tenemos una super promoción en alfombras para Mazda 3 y Mazda 6. Renueve las alfombras de su carro. ¿Cómo ubicarnos? @Mazda 3 Autopartes BZLA. Por supuesto, en Instagram, 0424-251-2826. @Mazda 3 Autopartes BZLA. Somos su tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a toda Venezuela a través de Courier. 5 minutos para leerles informaciones. Venezuela llega a 103.548 casos oficiales de COVID-19. 909 muertes. Una de las víctimas reconocidas de la región zuliana tenía apenas 35 años. 263 días de la pandemia en Venezuela, 481 nuevos contagios. Qué raro que nos dijeron que en vísperas de las elecciones estábamos finitos, que teníamos como 50 casos nada más. Nicolás Maduro pide en la ONU el levantamiento de sanciones para combatir la COVID-19. El jefe de Estado también planteó que la vacuna anticoronavirus sea declarada un bien público de beneficio global y ofreció a los países la molécula de R10.
Bueno, algunos países poderosos del norte han continuado su política de politizar la pandemia y la han convertido en una oportunidad adicional para imponer sus intereses hegemónicos a través de la agresión económica. Que primero busque el señor Mirabal. Por cierto, ayer Maduro decía que él había sabido de las cosas que se decían de Rafael Ramírez, pero bueno, por interés político no aplicó justicia en aquel momento. Entonces, uno puede ir haciendo un checklist ahí y decir, bueno, cuando haya justicia en este país, ese señor va a tener que ir a un tribunal a explicar por qué su interés político privó sobre los intereses de la nación, ¿no? Que era el interés de que no hubiera corrupción en PDVSA. Estas son las nuevas recomendaciones de la OMS para el uso de la mascarilla y es importante que las conozcan. Las mascarillas no médicas deben ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados. Aunque se pueda mantener la distancia, si la ventilación no cumple con los requisitos respecto al coronavirus, las mascarillas deben ser siempre utilizadas como medida preventiva. En lugares al aire libre, la organización mantiene su recomendación de usar, es la Organización Mundial de la Salud, de usar mascarillas no médicas de telas de 3 capas y con un filtro en el medio. En cuanto a las mascarillas de tela, recomienda las de las estructuras de 3 capas. Desaconsejan el uso de coberturas faciales con válvulas y recomiendo utilizar mascarillas en casa cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente. Los niños menores de 5 años no deben utilizar mascarillas y la decisión de ser utilizada por aquellos entre 6 y 11 debe estar basada en un enfoque de riesgo. Sobre las pantallas protectoras, señala que brindan un nivel de protección ocular únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas con respecto a la protección sobre las gotas respiratorias. Hablando de este tema, falleció Ricardo Delgado, exalcalde de la Gran Sabana y líder Pemón por COVID-19. Delgado estaba exiliado en la ciudad de Boa Vista, en Brasil, a partir de la persecución del régimen de Nicolás Maduro luego de la masacre de Cumaracapay en febrero de 2019. Paz a su alma. La noticia también la dio a conocer Olnar Ortiz, representante indígena del Foro Penal, organización de la que Ricardo Delgado también fue activista, otro venezolano que muere en el exilio. CICPC capturó a 3 FAES y 2 estudiantes en la UNES por asesinato del comerciante carabobeño. El hermano menor de Juan Barcia Rodríguez, propietario de la empresa Plásticos Valencia, habría sido el autor intelectual del homicidio. Los autores materiales, ya se los digo, 3 agentes de las FAES y 2 estudiantes de la Universidad Nacional de la Seguridad. Brian Goyo, Emilio Cabaniel y Emilio Cárdenas son los FAES y los estudiantes son Kleiber Mendoza y Henderson Ramírez. Esto es una nota del Carabobeño. Investigan en torno del actor asesinado, en el entorno social del actor asesinado y metido en la nevera de su casa. Es el caso horripilante del que hablábamos ayer. Funcionarios del CICPC analizan las evidencias colectadas en la residencia del actor y director de teatro Alberto Noguera, cuyo cadáver desmembrado fue localizado este miércoles dentro del refrigerador de su domicilio, ubicado en el sector Bellavista de Catia, próximo a Gato Negro, en el oeste de Caracas. Su tío, Nixon Pernilla, comentó este jueves en la morgue de Bellomonte que el artista conversó con su tía el martes y no volvieron a verlo. Estaban en la misma zona. Noguera fue director de Teatro Bar, era muy apreciado y conocido en el ambiente de Las Tablas. Y para cerrar, a las 6:55, lamentar el deceso de Fernán Frías, publicista venezolano que falleció en Madrid. Fernán Frías, eterno presidente de Ars Publicidad, hijo de Carlos Eduardo Frías, un adelantado en las técnicas de publicidad en los inicios de una Venezuela pujante y modernista, hermano de Mariana Frías, creo que es el padre de Mariana Frías, quien últimamente se encargaba de la empresa, aunque ella también ya se encuentra fuera del país. Bueno, lamentar la muerte de gente brillante, de gente que marcó una época en la publicidad venezolana como Fernán Frías. 6:56, que este viernes sea todo lo que ustedes esperan de él, 4 de diciembre. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por tecnohospitalaria.com.